Cuando Raúl Velasco se burló de María Félix en televisión, su respuesta fue impresionante. 300 personas paralizadas en sus butacas, los técnicos congelados detrás de las cámaras, los productores aferrados a sus consolas como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse, y en el centro del escenario, dos miradas enfrentadas como espadas a punto de cruzarse. Raúl Velasco acababa de cometer el error más grande de su vida. Acababa de burlarse de María Félix en televisión nacional. En vivo. Sin corte. Sin red de seguridad. Lo que sucedió en los siguientes 8 minutos se convertiría en la leyenda más brutal, más salvaje, más recordada de toda la historia de la televisión mexicana. Una historia que Televisa intentó borrar de sus archivos, que los ejecutivos ordenaron nunca volver a transmitir, que los abogados quisieron sepultar bajo toneladas de papel legal, pero que 40 millones de testigos jamás olvidaron. Porque lo que María Félix hizo esa noche no solo destruyó a Raúl Velasco, destruyó la idea de que una mujer debía quedarse callada cuando un hombre poderoso intentaba humillarla. Esta es esa historia. Y por cierto, no olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta. Ciudad de México. 19 de marzo de 1978. Un domingo como cualquier otro en apariencia, pero que terminaría siendo recordado como el día en que la televisión mexicana cambió para siempre. Siempre en domingo, el programa más visto de toda Latinoamérica, estaba por comenzar su transmisión semanal desde los estudios de Televisa en la avenida Chapultepec. Raúl Velasco era el rey absoluto e indiscutible de la televisión mexicana. 15 años llevaba al aire con ese programa. 15 años sentado en ese trono electrónico que le daba más poder que cualquier político, más influencia que cualquier empresario, más alcance que cualquier periódico. 40 millones de espectadores lo veían cada domingo sin falta. Lo que Raúl decía era ley. A quien él invitaba se convertía en estrella de la noche a la mañana. A quien ignoraba simplemente dejaba de existir. Podía lanzar carreras con un comentario amable o destruirlas con un gesto despectivo, y lo sabía. Lo disfrutaba. Durante 15 años había acumulado un ego del tamaño de todo México, alimentado por la adulación de productores, la sumisión de artistas que necesitaban su aprobación y el silencio cómplice de una industria que dependía de su buena voluntad. Tenía 44 años aquella noche. Estaba en la cúspide de su poder. Su traje impecable, su sonrisa ensayada frente al espejo durante horas, su cabello perfectamente peinado, su voz de barítono que sabía modular entre la calidez fingida y la crueldad disfrazada de humor. Raúl Velasco se creía invencible. Y quizás lo era, con una sola excepción. Esa noche, María Félix era la invitada especial del programa. 64 años, retirada del cine hacía más de una década, pero seguía siendo la doña. La mujer más bella, más temida, más respetada, más admirada y más peligrosa de México. No había hombre vivo que pudiera mirarla a los ojos sin sentir que ella lo estaba radiografiando, leyendo cada debilidad, cada mentira, cada secreto escondido detrás de la sonrisa más segura. Cuando María Félix entraba a un lugar, el aire cambiaba de temperatura. Todos lo sentían. Era como si la gravedad se alterara y todo girara alrededor de ella. No era solo belleza, era una fuerza de la naturaleza concentrada en un cuerpo de mujer que se negaba a pedir permiso para existir. Pero Raúl no la quería ahí. Había peleado con los productores durante semanas enteras, reuniones tensas en oficinas con olor a cigarro y café frío, discusiones que subían de tono hasta que alguien golpeaba la mesa. Es vieja, decía Raúl con desprecio apenas disimulado, arrastrando las palabras como si hablara de un mueble antiguo que ya no servía. Ya nadie la recuerda. El público quiere caras nuevas. Necesitamos sangre joven, no reliquias del pasado. Los productores lo miraban incómodos. Algunos bajaban la vista, otros se removían en sus sillas. Finalmente, Ernesto Villanueva, el productor ejecutivo, un hombre canoso de 58 años que llevaba 3 décadas en la industria y que había visto pasar a cientos de estrellas, habló con firmeza. Raúl, es María Félix. No es una actriz cualquiera. Es historia viva. La audiencia la adora.
Las señoras de este país crecieron viéndola. Sus nietas han crecido escuchando hablar de ella. Es un ícono. Tenemos que tenerla en el programa. Raúl se recostó en su silla y cruzó los brazos. Su mandíbula apretada, los ojos entrecerrados. Está bien, dijo finalmente. Que venga. Pero yo manejo la entrevista a mi manera. Nadie me dice cómo hacer mi trabajo en mi programa. Ernesto asintió, pero algo en su estómago le decía que aquello iba a terminar mal. Conocía a Raúl. Sabía que cuando se sentía amenazado por alguien con más presencia que él, se volvía mezquino. Y no había nadie en el planeta con más presencia que María Félix. Lo que Ernesto no sabía, lo que nadie sabía excepto el propio Raúl, era que existía una historia entre ellos. Una historia vieja de 23 años que Raúl creía enterrada, olvidada, muerta. En 1955, cuando Raúl tenía apenas 21 años y trabajaba como reportero de quinta para una revista de chismes de la Ciudad de México, consiguió una entrevista con María Félix. Era su gran oportunidad. La nota que lo pondría en el mapa. Llegó a la mansión de María 2 horas tarde, borracho, con el aliento apestando a tequila barato y la camisa arrugada. María, por educación, por cortesía, porque así se comportaban las damas de su época, lo sentó en su sala y le concedió la entrevista. Cuando terminaron, cuando las preguntas se acabaron y la grabadora se apagó, Raúl hizo algo que cambiaría el curso de ambas vidas. Intentó besarla. Se inclinó hacia ella con torpeza de borracho y le confesó que la amaba desde niño, que había soñado con ella cada noche, que si le daba una oportunidad la haría la mujer más feliz del mundo. María lo echó de su casa sin una gota de compasión. Al día siguiente, la revista de Raúl publicó un artículo devastador. María Félix, una mujer amargada, acabada, que vive de recuerdos. El cine mexicano debería olvidarla y buscar sangre nueva. Nadie conectó al reportero con el artículo, nadie supo la verdadera razón detrás de esas palabras envenenadas. Raúl Velasco había sido rechazado y su ego destrozado hizo lo que los egos destrozados siempre hacen, atacar. La noche del 19 de marzo de 1978 comenzó como cualquier otra emisión de Siempre en Domingo. Las luces del estudio brillaban con esa intensidad artificial que convertía todo en espectáculo. La orquesta afinaba sus instrumentos, los tramoyistas corrían de un lado a otro ajustando escenografía, los maquillistas retocaban rostros bajo la presión del reloj. En el camerino principal, el más grande, el que siempre se reservaba para Raúl y solo para Raúl, él se miraba al espejo mientras su asistente le ajustaba la corbata. Esta noche va a ser memorable, dijo Raúl. Su sonrisa tenía algo de depredador. La asistente no respondió. Había aprendido que cuando Raúl sonreía así, alguien iba a pasarla mal. En el camerino del fondo, el más pequeño, el que olía a humedad y tenía una sola bombilla amarillenta, María Félix se preparaba. No había pedido un camerino mejor. No lo necesitaba. Su asistente personal, una mujer menuda de 50 años que llevaba 2 décadas a su servicio, la observaba con una mezcla de admiración y preocupación mientras María se aplicaba el maquillaje con la precisión de una cirujana. El vestido negro de Dior caía sobre su cuerpo como si hubiera sido cosido directamente sobre su piel. Las joyas que habían pertenecido a emperatrices europeas brillaban en su cuello y sus muñecas. El cabello impecable, cada mechón en su lugar exacto. ¿Y esos ojos? Esos ojos oscuros que habían hecho temblar a directores de cine en 3 continentes, que habían derretido la voluntad de presidentes y millonarios, que habían visto más verdad en una sola mirada que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Señora, dijo la asistente con voz cautelosa. He escuchado cosas. Raúl Velasco no está contento con que usted esté aquí. Dicen que tiene algo planeado. María no dejó de mirarse al espejo. ¿Qué dicen exactamente? Que va a hacerle preguntas incómodas. Que quiere dejarla mal frente a las cámaras. Que les dijo a sus productores que iba a demostrar que usted ya no es relevante. María sonrió. No con humor, con algo más antiguo, más peligroso.
Era la sonrisa de una mujer que había sobrevivido a 4 matrimonios, a un Hollywood que quiso comprarla, a directores que intentaron doblegarla, a un país entero que primero la adoró y luego la criticó y luego volvió a adorarla. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente de lo que era capaz. Señora, no tiene que salir. Podemos cancelar. Nadie la obligará a sentarse frente a ese hombre si usted no quiere. María dejó el pincel de labios sobre el tocador. Se giró hacia su asistente y la miró con esa intensidad que hacía que la gente sintiera que estaban frente a algo más grande que una persona. Vamos, dijo. Su voz tranquila, demasiado tranquila, como el mar antes de un huracán. Raúl salió al escenario con la energía de un gladiador entrando al Coliseo. Música, aplausos, el show de siempre. Saludó a la cámara con su sonrisa perfecta, el traje impecable, el micrófono como una extensión de su brazo derecho. Buenas noches, México. Bienvenidos a Siempre en Domingo. Esta noche tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos una invitada que muchos de ustedes recordarán. Una leyenda del cine mexicano. Hizo una pausa calculada, miró directamente a la cámara principal con esa expresión que mezclaba condescendencia y falsa admiración. Dicen que fue la mujer más bella de México. Otra pausa. Hace como 50 años. Risas en el público. Pero no fueron muchas risas, y las que hubo sonaron incómodas, forzadas, como cuando alguien cuenta un chiste que no tiene gracia pero nadie se atreve a no reír porque el que lo contó tiene poder. Los productores en el control se miraron entre sí. Ernesto Villanueva cerró los ojos un momento. Ahí empezó, murmuró para sí mismo. Ahí empezó la guerra. María estaba detrás del escenario. Escuchó cada palabra a través de los monitores. Su asistente la miraba con los ojos muy abiertos, conteniendo la rabia. Señora, ya escuchó. No tiene que salir ahí. Podemos irnos. María se miró una última vez en el pequeño espejo del pasillo. Ajustó un pendiente, pasó un dedo por la línea perfecta de su labio pintado de rojo oscuro. Hay algo que debes entender, dijo sin apartar la vista de su reflejo. Los hombres como Raúl necesitan audiencia para sentirse poderosos. Sin sus cámaras, sin sus luces, sin sus 40 millones de espectadores, no es nadie. Es un hombre solo frente a un espejo, igual que yo estoy frente a este espejo ahora. La diferencia es que cuando él se mira al espejo, necesita el reflejo de otros para sentirse real. Cuando yo me miro, me basta conmigo misma. Caminó hacia la entrada del set. La música de presentación comenzó a sonar. El público ya estaba de pie, anticipando. Con ustedes, continuó Raúl desde el escenario, una mujer que marcó una época. María Félix. Entró al set. La orquesta tocó con una intensidad que parecía excesiva para una simple presentación, pero es que nadie entraba a un lugar como lo hacía María Félix. El público se puso de pie. No por obligación, no porque alguien les hubiera dicho que lo hicieran, sino por puro instinto, porque cuando María Félix entraba a una habitación, el cuerpo se paraba solo. Era una ley de la física que solo ella activaba. Caminó hacia el centro del escenario. Cada paso medido, calculado con la precisión de una bailarina y la autoridad de una generala. A sus 64 años seguía moviéndose como una reina, porque lo era. No llevaba corona, pero no la necesitaba. Su presencia era más poderosa que cualquier joya, aunque las joyas que llevaba esa noche habían pertenecido a la realeza europea. Raúl extendió la mano para saludarla. María la miró como se mira algo ligeramente desagradable que encontraste en el fondo de un cajón. No la tomó. Se sentó en el sillón de invitados, cruzó las piernas con una elegancia que no se aprende sino que se nace con ella, y lo miró. Solo lo miró. Ese fue el primer error de Raúl Velasco. Pensó que la había intimidado con su comentario de los 50 años. Pensó que estaba frente a una anciana asustada que necesitaba su aprobación. Pensó que porque él tenía las cámaras, tenía el poder. No entendía que las cámaras eran exactamente lo que María necesitaba. Testigos. 40 millones de testigos.
María, dijo Raúl con una dulzura tan falsa que podía saborearse el veneno debajo. Qué gusto tenerte aquí en Siempre en Domingo. Han pasado tantos años desde tu última aparición pública. Algunos pensamos que ya no salías de casa. La sonrisa amable, los ojos crueles. El público detectó el tono, pero esperó. María no respondió de inmediato. Solo lo miraba con esos ojos que habían visto demasiado como para asustarse de un presentador de televisión. Dime, María, continuó Raúl, envalentonado por el silencio que confundió con su misión. ¿Cómo se siente ser una leyenda del pasado? Porque hay que admitir que la televisión cambió, el cine cambió, México cambió. Hay nuevas estrellas, nuevas generaciones. ¿No sientes que tu tiempo ya pasó? En el control, Ernesto cerró los puños. Se lo advertí, dijo entre dientes. Le dije que no la provocara. Ese idiota se está cavando su propia tumba. Un técnico de audio joven, de no más de 25 años, miraba la escena con la boca abierta. ¿Realmente le está diciendo eso a María Félix? Su compañero, un veterano de 30 años en la industria, negó con la cabeza lentamente. Ese hombre no sabe lo que acaba de hacer. Yo vi a María Félix destruir a un director de Hollywood con 3 frases en un set de filmación en 1954. Lo que está por pasar aquí va a hacer historia. María sonrió. Y en ese instante exacto, con esa sonrisa que no mostraba humor sino la paciencia de una leona que ha decidido exactamente cuándo va a atacar, Raúl Velasco supo en algún rincón primitivo de su cerebro que estaba perdido. Pero su ego era demasiado grande para escuchar esa advertencia. María no respondió de inmediato. Dejó que el silencio creciera. 1 segundo. 2. 3. 4. En televisión en vivo, 4 segundos de silencio son un terremoto. Los camarógrafos no sabían si hacer zoom o alejarse. El director en el control sudaba a chorros. Díganle que hable, susurró desesperado. Que alguien diga algo. Pero nadie se movía. 300 personas conteniendo la respiración en el estudio, 40 millones haciendo lo mismo frente a sus televisores, y en el centro de ese universo de expectación, una mujer de 64 años que no tenía ninguna prisa. María finalmente habló. Su voz suave. Peligrosamente suave. Como una navaja envuelta en seda. Raúl, dijo. No, señor Velasco. No, conductor. Solo Raúl. Como si fueran iguales, como si él no fuera nadie, como si todo su poder y sus cámaras y sus 40 millones de espectadores no significaran absolutamente nada. Leyenda del pasado, repitió las palabras de Raúl, saboreándolas como quien saborea un vino antes de escupirlo. Qué interesante, viniendo de ti. Raúl rió, nervioso, el tipo de risa que delata más que cualquier confesión. ¿A qué te refieres? María se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ambos. Su perfume francés invadió el espacio de Raúl, y con él, algo más, la certeza absoluta de que lo que venía no podría detenerse. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Raúl? Su voz era tranquila como el centro de un ciclón. No, cuéntame, respondió Raúl, intentando sonar divertido, como si todo fuera parte de una conversación amistosa. Pero su mano derecha temblaba ligeramente sobre el brazo del sillón. Yo soy una leyenda, dijo María. Tú eres un empleado. El público ahogó un grito colectivo. 300 personas reaccionando al mismo tiempo, como si un rayo hubiera partido el estudio por la mitad. Raúl palideció. Su sonrisa ensayada se derritió como cera caliente. Intentó recomponer el gesto, pero le salió una mueca torcida, la cara de un hombre que acaba de recibir un golpe que no vio venir. Bueno, yo diría que soy bastante más que un simple. Cuando yo me retire, lo interrumpió María con la precisión de un cirujano cortando exactamente donde duele más, me recordarán por 50 años. Cuando tú te retires, te reemplazarán en 50 minutos. Silencio absoluto. Total. Cósmico. El tipo de silencio que solo existe cuando algo verdaderamente importante acaba de suceder.
Raúl buscó apoyo en las cámaras, buscó a los productores con la mirada, buscó a cualquiera que pudiera lanzarle un salvavidas. Nada. Los camarógrafos miraban al piso. Los productores se habían convertido en estatuas. El público contenía la respiración con las manos sobre la boca. Esto no estaba en el guión. Esto no era entretenimiento. Esto era real. Esto era sangre. María, dijo Raúl, su voz reducida a la mitad de su volumen habitual, intentando recuperar algún fragmento de control. Creo que está siendo un poco dura. Solo era una broma. Una broma sobre mi edad y mi relevancia. María se recostó en el sillón con la elegancia de una emperatriz en su trono. ¿Sabes qué es lo gracioso, Raúl? Que creas que puedes burlarte de mí en mi cara, en televisión nacional, frente a 40 millones de personas, y que yo voy a sonreír dulcemente como las niñas que traes cada semana a este programa. Hizo una pausa que cayó como una piedra en un lago quieto. Yo no soy una de esas niñas, Raúl. ¿Cuántas han pasado por este sillón? ¿Cuántas jovencitas asustadas que necesitaban tu aprobación para tener una carrera? ¿Cuántas sonrieron a tus chistes malos, aguantaron tus comentarios sobre su físico, soportaron tus miradas porque tenían miedo de que si no lo hacían, las destruyeras en televisión nacional? El aire del estudio se volvió espeso, denso, casi irrespirable. Algunos en el público empezaron a entender que lo que estaban presenciando no era solo una discusión entre dos celebridades. Esto era sobre algo más profundo, más oscuro, más extendido de lo que nadie se atrevía a nombrar en público. Raúl intentó reír. El sonido que salió de su garganta fue algo entre una tos y un quejido. Creo que estás exagerando, María. Yo solo hago mi trabajo. Soy un comunicador. Mi trabajo es entretener. María lo miró con algo que no era rabia ni desprecio. Era algo peor. Era lástima. Tu trabajo, repitió como si la palabra le supiera amarga. Dime, Raúl. ¿Todavía les pides a las actrices jóvenes que te visiten en tu camerino después del show? ¿O ya te cansaste de ese juego? El estudio explotó. No en ruido, no en gritos, no en aplausos. Explotó en el silencio más ensordecedor que aquellas paredes habían contenido en 15 años de transmisiones. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier ovación. Raúl se puso de pie como impulsado por un resorte. Su rostro había pasado del blanco al rojo en medio segundo. Eso es una mentira, gritó, señalando a María con un dedo que temblaba visiblemente. ¿Cómo te atreves a decir algo así en mi programa? María no se movió. No alteró su postura ni un milímetro. Siéntate, Raúl, dijo con la misma calma con la que le pediría a un mesero que le sirviera agua. No me voy a sentar. No voy a permitir que. Siéntate. Su voz no subió ni un decibel. No hacía falta. Tenía 4 décadas de autoridad concentrada en esa sola palabra. Tenía 40 años de reinas, de emperatrices, de mujeres que no se arrodillaban ante nadie, comprimidos en 2 sílabas que cayeron sobre Raúl como una sentencia. Raúl se sentó. Lo hizo sin pensarlo, como un niño al que su madre acaba de regañar frente a toda la clase. Y en el control, mientras millones de personas contenían la respiración frente a sus televisores, alguien susurró lo que todos estaban pensando. Deberíamos cortar a comerciales. El director negó con la cabeza, los ojos desorbitados pero brillantes. ¿Estás loco? Esto es oro puro. Esto es lo más real que ha pasado en esta televisora en 15 años. Que las cámaras sigan grabando. Que no se pierda ni un segundo. María respiró profundo. El estudio entero respiró con ella. Entonces habló, y cada palabra fue un clavo en el ataúd de la carrera de Raúl Velasco. Hace 23 años, dijo, cuando yo todavía hacía películas y tú eras un reportero de quinta que trabajaba para una revista de chismes que nadie leía, ¿te acuerdas? Raúl no respondió. Su cara era ceniza. Sus labios se movían pero no producían sonido, como un pez fuera del agua.
Viniste a entrevistarme a mi casa, continuó María con la tranquilidad de alguien que lleva décadas preparándose para este momento exacto. Llegaste 2 horas tarde. Borracho. Con el aliento apestando a tequila barato y la camisa arrugada. Te senté en mi sala porque fui educada, porque mi madre me enseñó que a los invitados se les trata con respeto, aunque no lo merezcan. El mundo se detuvo. En el estudio, los músicos habían bajado sus instrumentos. Los técnicos de iluminación se habían olvidado de las luces. Los productores estaban de pie frente a los monitores con la mandíbula desencajada. En 40 millones de hogares, las familias enteras se habían quedado congeladas frente a sus televisores, con la cena enfriándose en la mesa, con el café a medio tomar, con las conversaciones suspendidas en el aire. Nadie se movía. Nadie podía. Y cuando terminó la entrevista, continuó María, su voz convertida en un bisturí que cortaba con precisión quirúrgica, intentaste besarme. El silencio del estudio se hizo aún más profundo, si eso era posible. Un silencio que tenía peso, que tenía densidad, que presionaba los tímpanos como si estuvieran bajo el agua. Me dijiste que me amabas, que habías soñado conmigo desde que eras niño, que si yo te daba una oportunidad me harías la mujer más feliz del mundo. María hizo una pausa que duró exactamente lo necesario para que 40 millones de cerebros procesaran la información. Tenías 21 años. Yo tenía 41. Estaba casada. Y tú estabas borracho. María, eso fue hace más de 2 décadas, murmuró Raúl. Su voz era un hilo, una sombra de lo que había sido minutos antes. Yo era joven. Era estúpido. Fue un error. Te eché de mi casa, continuó María como si él no hubiera hablado. ¿Y sabes lo que hiciste al día siguiente? Escribiste en tu revista que yo era una mujer amargada, acabada, que vivía de recuerdos, que el cine mexicano debería olvidarme y buscar sangre nueva. María sonrió sin una gota de humor. Es curioso. Me suenan familiares esas palabras. El público empezó a murmurar. Algunos de los espectadores más viejos recordaban aquel artículo. Había causado un pequeño escándalo en los años 50. Un reportero desconocido atacando a la mujer más poderosa del espectáculo mexicano. La carrera de ese reportero debería haber terminado ahí. Pero no terminó. ¿Sabes por qué no destruí tu carrera entonces?, preguntó María, y la pregunta flotó en el aire como el humo de un cigarro. Porque pensé que eras tan insignificante que no valía la pena. Un niño resentido escribiendo mentiras en una revistita que nadie leía. Un borracho rechazado escupiendo veneno para sentirse mejor consigo mismo. Pensé que desaparecería solo, que el mundo te olvidaría porque no tenías nada que ofrecer. No eran mentiras, murmuró Raúl. Pero su voz no tenía fuerza. Era la voz de un hombre que sabe que está perdido y sigue peleando solo por orgullo, como un boxeador que ya no puede levantar los brazos pero se niega a caer. María sacó algo de su bolso. Un papel amarillento, doblado con cuidado, viejo, frágil, como una hoja de otoño que alguien hubiera preservado entre las páginas de un libro durante décadas. Guardé esto durante 23 años, dijo, sosteniéndolo entre sus dedos como quien sostiene una granada con el seguro quitado. No sé exactamente por qué. Quizás una parte de mí sabía que algún día lo necesitaría. Lo desdobló lentamente, con la ceremonia de quien abre un documento histórico. Era una carta escrita a mano. Tinta azul desteñida por el tiempo. Letra temblorosa, la letra de un hombre joven, asustado, desesperado. ¿Quieres que la lea?, preguntó María mirando directamente a Raúl. ¿O prefieres leerla tú? Raúl palideció hasta volverse casi transparente. Su piel adquirió ese tono grisáceo que tiene la cera vieja, y por un segundo pareció que iba a desmayarse ahí mismo, frente a 40 millones de personas. No, dijo. Su voz apenas audible. No leas eso. María lo ignoró. Abrió la carta y comenzó a leer con la claridad y la cadencia de una actriz que ha perfeccionado cada inflexión de su voz durante 4 décadas de cine. Querida María. Perdóname por lo de anoche. Estaba borracho y dije cosas horribles.
No eres vieja, no estás acabada. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Por favor, no le cuentes a nadie lo que pasó. Necesito este trabajo. Si mi jefe se entera de que intenté besar a una fuente, me despedirán. Te lo ruego. Firmado, Raúl Velasco. El silencio que siguió no era de este mundo. Era un silencio prehistórico, anterior al lenguaje, anterior a la civilización. Un silencio que contenía la vergüenza de un hombre expuesto frente a la nación entera y la satisfacción contenida de una mujer que había esperado 23 años para este momento sin siquiera saberlo. María dobló la carta con el mismo cuidado con el que la había desdoblado y la guardó en su bolso. No le conté a nadie, dijo. Durante 23 años guardé tu secreto. Te di tu segunda oportunidad. Y mira cómo la usaste. Te volviste poderoso, famoso, el rey de la televisión mexicana. Hizo una pausa que pareció durar horas. Y usaste ese poder exactamente como yo sabía que lo usarías. Para humillar a otros. Para hacer sentir pequeños a quienes no podían defenderse. Exactamente como intentaste humillarme a mí aquella noche. Raúl tenía lágrimas en los ojos. No de tristeza, de rabia, de vergüenza, de impotencia, de la desesperación absoluta de un hombre que ve cómo todo lo que construyó se derrumba en tiempo real frente a millones de testigos. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz rota. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? María se puso de pie con toda la dignidad del mundo. Se levantó con la lentitud deliberada de alguien que sabe que cada segundo que pasa amplifica el impacto de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hoy me subestimaste. Pensaste que porque tengo 64 años, porque me retiré del cine, porque ya no soy joven, porque mi tiempo supuestamente ya pasó, podías tratarme como tratas a esas niñas asustadas que desfilan por tu programa cada semana. Pero yo no soy una niña asustada, Raúl. Nunca lo fui. Se acercó a él. Se inclinó hasta que su boca quedó a centímetros del oído de Raúl, pero el micrófono de solapa captó cada palabra con claridad cristalina. Yo he cenado con presidentes, Raúl. He rechazado a reyes. He destruido a hombres mucho más poderosos que tú con solo una mirada. ¿Y sabes qué? Raúl no respondió. No podía. Cuando yo me muera, seguirán hablando de mí. Harán películas sobre mi vida, escribirán libros, compondrán canciones. Dirán que fui una leyenda. Se enderezó, recuperando toda su estatura, toda su presencia, toda esa fuerza que emanaba de ella como calor de una hoguera. Pero cuando tú te mueras, Raúl, te recordarán como el hombre que intentó humillar a María Félix en televisión nacional. Y perdió. Caminó hacia la salida del set. Sus tacones repiqueteaban contra el piso del estudio como los pasos de un verdugo alejándose después de haber ejecutado su sentencia. Cada golpe del tacón contra el suelo era un punto final, una exclamación, un recordatorio de que lo que acababa de pasar era irreversible. En la puerta se detuvo. Se dio vuelta con la elegancia de alguien que ha ensayado este momento en 1000 películas pero que ahora lo vive por primera vez en la realidad. Y Raúl, dijo con una sonrisa que no tenía ni una molécula de compasión, la próxima vez que invites a una leyenda a tu programa, trata de comportarte como un profesional. No como el borracho resentido que eras hace 23 años. Y salió. Desapareció detrás de las cortinas del escenario como una aparición que vuelve al lugar de donde vino, dejando solo el eco de sus palabras y un estudio repleto de 300 personas que acababan de presenciar algo que contarían por el resto de sus vidas. Durante 30 segundos eternos nadie se movió. El estudio de Siempre en Domingo estaba en estado de shock clínico. Las cámaras seguían grabando porque nadie había dado la orden de apagarlas, pero no había nada que grabar excepto la imagen de un hombre destruido. Raúl Velasco seguía sentado en su silla, mirando al vacío con los ojos de alguien que acaba de ver su propia muerte. La cara del color de la cera vieja. El maquillaje empezando a correrse por el sudor que le bajaba por las sienes. Las manos temblando sobre los brazos del sillón. En el control, el caos era absoluto. Comerciales, gritaba el director. Comerciales ahora, por el amor de Dios.
Pero los técnicos estaban tan paralizados como el público. Finalmente, alguien reaccionó. Un técnico veterano, el mismo que llevaba 15 años operando la consola de transmisión, presionó el botón con dedos temblorosos. La pantalla se fue a negro. Música de comerciales. Anuncios de jabón, de refrescos, de automóviles. Pero el daño ya estaba hecho. En 40 millones de hogares mexicanos la gente estaba de pie frente a sus televisores, llamando a sus vecinos por teléfono, gritando por las ventanas. ¿Viste lo que acaba de pasar? María Félix destruyó a Raúl Velasco en vivo. Leyó una carta. Raúl intentó besarla hace 23 años. Las líneas telefónicas del país entero colapsaron esa noche. Todo México hablaba de una sola cosa. En el estudio, Raúl seguía inmóvil. Uno de los productores se le acercó con cautela, como quien se acerca a un animal herido que podría reaccionar violentamente. Raúl, tenemos que continuar. Faltan 40 minutos de programa. Estamos en vivo. No puedo, susurró Raúl. Su voz no era la del conductor de televisión más poderoso de México. Era la voz de un niño asustado, la voz de ese reportero de 21 años que había sido echado de la casa de María Félix 23 años antes. No puedo salir ahí. Tienes que hacerlo, dijo el productor. Hay 40 millones de personas esperando. Raúl lo miró con ojos que habían perdido todo brillo, toda arrogancia, todo poder. ¿Viste lo que me hizo? Me destruyó frente a todo el país. Me acabó. Fue tu culpa, respondió Ernesto Villanueva, que se había acercado con los brazos cruzados y la expresión de alguien que había predicho exactamente este desastre. Te advertimos. Te dijimos 100 veces que no te metieras con ella. Todos en esta industria sabemos quién es María Félix y lo que puede hacer cuando la provocan. Y tú, en tu infinita estupidez, pensaste que podías jugar con ella como juegas con las actrices de 20 años que están aterradas de contradecirte. María Félix no necesita nada de ti, Raúl. Y ahora, gracias a tu ego, todo México lo sabe. Los comerciales terminaron. Raúl tuvo que volver al escenario. Se paró frente a las cámaras con el aspecto de un hombre que acaba de sobrevivir a un terremoto. Intentó sonreír. Le salió una mueca que se parecía más a una expresión de dolor. Bueno, dijo con voz quebrada, eso fue intenso. Intentó reír. El sonido que produjo fue tan vacío y tan triste que algunos en el público apartaron la mirada por vergüenza ajena. María Félix, señoras y señores. Una mujer de carácter. Nadie rió. El programa continuó durante 40 minutos más. Raúl presentó al siguiente invitado, un cantante joven que había estado esperando su turno en el camerino y que subió al escenario con la incomodidad de alguien que acaba de entrar a la escena de un crimen. Raúl intentó bromear como siempre, pero las bromas morían antes de llegar al público. Su voz temblaba. Sus ojos evitaban la cámara. Su cuerpo entero se había encogido, como si intentara ocupar el menor espacio posible en un escenario que de pronto le quedaba demasiado grande. Los días siguientes fueron devastadores para Raúl Velasco. Los periódicos no hablaban de otra cosa. María Félix humilla a Raúl Velasco en televisión nacional. La doña le da una lección al rey de la televisión. Raúl Velasco acosador encubierto, María Félix lo expone. Las portadas eran implacables. Fotografías de Raúl con el rostro descompuesto, y junto a ellas, fotografías de María con su sonrisa serena, indestructible. Las actrices empezaron a hablar. No todas, no inmediatamente, pero sí algunas. Voces que habían permanecido en silencio durante años empezaron a contar historias que todos en la industria conocían pero que nadie se atrevía a pronunciar en público. Comentarios inapropiados sobre sus cuerpos frente a todo el equipo. Invitaciones a su camerino después de la grabación. Miradas que duraban demasiado, manos que se posaban donde no debían, promesas de ayudarlas en sus carreras que venían acompañadas de condiciones que nunca se decían en voz alta pero que se entendían perfectamente. Nada que pudiera probarse en un tribunal,
pero suficiente para construir un retrato devastador de un hombre que había usado su poder como arma durante 15 años. Raúl intentó defenderse. Dio entrevistas, apareció en otros programas, publicó comunicados. Todo fue un malentendido, repetía con la desesperación de quien intenta tapar una inundación con las manos. María y yo teníamos una relación de años. Era una broma entre amigos. Todo se sacó de contexto. Pero nadie le creía. Porque 40 millones de personas habían visto su cara esa noche. Habían visto el pánico en sus ojos cuando María sacó la carta. Habían visto cómo se derrumbaba en tiempo real, cómo toda esa arrogancia y ese poder se evaporaban como agua sobre una plancha caliente. Eso no se inventaba. Eso no era actuación. Eso era verdad. Televisa entró en crisis. Las llamadas de anunciantes no paraban. Marcas que llevaban años patrocinando siempre en domingo amenazaban con retirar sus inversiones. Grupos de mujeres se organizaron frente a las instalaciones de la televisora con pancartas que decían fuera Velasco. No más acoso en la televisión. No más silencio. Los tiempos estaban empezando a cambiar, aunque lentamente, y Raúl Velasco se había convertido, sin quererlo, en el símbolo perfecto de todo lo que estaba podrido en la industria del entretenimiento. Una semana después del incidente, Raúl fue convocado a una reunión con los altos ejecutivos de Televisa. Entró a la sala de juntas con la confianza de quien se sabe indispensable. Después de todo, era el rey. Su programa generaba millones en publicidad. No podían despedirlo. Salió 2 horas después con el rostro gris de un hombre que acaba de firmar su propia sentencia. Siempre en domingo continuaría al aire, pero Raúl tomaría un descanso temporal para reflexionar y pasar tiempo con su familia. Palabras que en la industria de la televisión siempre significan lo mismo. Estás acabado. El reemplazo llegó 2 semanas después. Un conductor joven, carismático, que trataba a sus invitados con una cortesía que parecía genuina y que hacía algo que Raúl jamás había hecho. Escuchaba. Los ratings no solo se mantuvieron, subieron. La gente encendía el televisor los domingos y se daba cuenta de algo que no había querido admitir durante 15 años. No extrañaban a Raúl Velasco en absoluto. Raúl intentó regresar meses después. Televisa, como gesto de compasión o quizás de culpa, le dio un programa de radio. En la madrugada. A las 2 de la mañana. El horario donde la televisora ponía a los que ya no le importaban, el cementerio de elefantes del espectáculo mexicano. Raúl aceptó porque no tenía otra opción. Hizo ese programa durante 6 meses, hablándole a la oscuridad, a los insomnes, a los taxistas, a un puñado de oyentes que disminuía semana tras semana hasta que los números fueron tan bajos que ni siquiera valía la pena encender el transmisor. Lo cancelaron sin ceremonia. Sin despedida. Sin nota de prensa. Simplemente dejó de existir, como él había hecho con tantos artistas durante sus años de gloria. Mientras tanto, María Félix se convirtió en un ícono aún más grande de lo que ya era. Las revistas la entrevistaban constantemente. Las universidades la invitaban a dar charlas. Las mujeres jóvenes la citaban como inspiración. Pero María se negaba a hablar del incidente con Raúl. Cada vez que un periodista sacaba el tema, respondía con la misma frase, cortante y definitiva. Ya dije todo lo que tenía que decir esa noche. No tengo nada que agregar. Su silencio era más elocuente que cualquier declaración. No necesitaba seguir atacando a Raúl. Él ya estaba en el suelo, y María Félix no era de las que pateaban a los caídos. No por compasión, sino porque no hacía falta. En 1982, 4 años después del incidente, un periodista joven llamado Arturo Sandoval consiguió una entrevista exclusiva con María para una revista cultural. Hablaron de su carrera, de sus películas, de su vida en Europa, de los grandes amores que habían marcado su existencia. Al final, cuando ya la grabadora estaba a punto de apagarse, el periodista se atrevió a hacer la pregunta que todos querían hacer pero nadie se atrevía. Señora Félix, tengo que preguntarle. Lo de Raúl Velasco. ¿Se arrepiente?
María lo miró con esos ojos que habían visto absolutamente todo lo que la vida puede ofrecer y que no se asustaban de nada. ¿De qué debería arrepentirme? De haber sido tan directa. De haberlo confrontado así, en público, frente a todo el país. María se recostó en su silla con la lentitud de una pantera que descansa pero nunca baja la guardia. ¿Sabes qué es lo revelador de esa pregunta? Que nadie le preguntó a Raúl si se arrepentía de intentar humillarme primero. Nadie le preguntó si se arrepentía de sus comentarios sobre mi edad, mi relevancia, mi carrera. Cuando un hombre ataca a una mujer en público, es entretenimiento. Cuando una mujer se defiende, es crueldad. No, joven. No me arrepiento ni un segundo. Y si pudiera volver atrás, haría exactamente lo mismo. Lo haría peor. Y el periodista supo, con la certeza que da mirar a los ojos a alguien que dice la verdad absoluta, que no estaba bromeando. Pero había algo que nadie sabía. Algo que solo 3 personas en el mundo conocían. Un detalle de esa noche que las cámaras no captaron, que el público nunca vio, que cambiaría toda la historia si se contaba. 2 meses después del incidente, María recibió una carta. No tenía remitente. La habían dejado en la puerta de su casa, entre el correo normal, sin sello, sin dirección de retorno. Adentro, una sola hoja de papel. Letra de mujer, temblores en cada trazo, como si la mano que escribió aquellas palabras hubiera estado luchando contra algo mientras las plasmaba. Querida María. Gracias. No sabe lo que hizo por mí. Por todas nosotras. Firmado, una de las niñas asustadas. María leyó esa carta 3 veces seguidas. Se sentó en su sala, en el mismo sillón donde 23 años antes había echado a un reportero borracho, y lloró. No de tristeza. De algo que no tiene nombre exacto en español pero que se parece a la certeza de haber hecho lo correcto aunque el mundo entero te diga lo contrario. Guardó esa carta junto a la que Raúl le había escrito 23 años atrás. 2 cartas. 2 épocas. 2 versiones del mismo hombre. Y la confirmación silenciosa de que aquella noche en el estudio de televisión había significado mucho más de lo que ella misma había calculado. Los años pasaron con la crueldad con la que siempre pasan. Raúl Velasco nunca volvió a la cima. Intentó múltiples proyectos. Un programa de entrevistas en un canal pequeño de la Ciudad de México que duró 3 meses antes de que lo sacaran del aire por falta de audiencia. Un especial de fin de año que nadie sintonizó. Incluso intentó escribir un libro que tituló Mi verdad sobre María Félix, pero ninguna editorial quiso publicarlo. Les daba miedo. No de Raúl, de María. En 1987, 9 años después del incidente, una noche de miércoles a las 2 de la mañana, Raúl Velasco estaba sentado en la barra de un bar de la zona rosa. Un lugar oscuro que olía a humo viejo y a decepción, frecuentado por figuras del espectáculo que habían sido mejores tiempos. Raúl bebía whisky tras whisky con la disciplina de quien ha convertido la autodestrucción en rutina. Un hombre se le acercó. Cincuentón, traje caro, pelo canoso, ojos que cargaban algo pesado. Raúl no lo reconoció. «¿Raúl Velasco?», preguntó el hombre. «Quien pregunta», respondió Raúl sin levantar la vista de su vaso. «Alguien que tiene algo que decirte». Raúl rió con amargura. «Si vienes a decirme lo maravillosa que es María Félix, ahórratelo». «Ya lo sé. Todo el maldito país me lo ha recordado durante 9 años». El hombre se sentó junto a él sin pedir permiso. «No vengo a hablar de María. Vengo a hablar de ti». «¿De mí? ¿Qué hay que decir de mí? Soy un hombre que cometió un error y que ha pagado por él cada día de los últimos 9 años. ¿No es suficiente castigo? ¿No es suficiente que haya perdido todo lo que construí por 8 minutos en un estudio de televisión?» «No fue un error», dijo el hombre. Su voz era plana, controlada, la voz de alguien que ha ensayado esto mentalmente durante años. Lo que le hiciste a María Félix y a todas las demás no fueron errores. Fueron decisiones.
Cada vez que usaste tu poder para hacer sentir pequeña a una mujer que necesitaba tu aprobación, fue una decisión consciente. Cada vez que tu ego fue más importante que la dignidad de otra persona, lo elegiste. ¿Y tú quién diablos eres para juzgarme? Respondió Raúl con un destello de la vieja arrogancia, débil pero todavía presente. El hombre sacó una fotografía del bolsillo interior de su saco y la puso sobre la barra. Era una foto vieja, de los años 60. En ella una chica joven, no más de 19 años. Hermosa. Ojos grandes y oscuros. Una sonrisa que todavía no conocía el miedo. Era mi hermana, dijo el hombre. Se llamaba Patricia. En 1965 fue invitada a tu programa. Era su primera oportunidad en la televisión. Estaba emocionada. Mi madre le había comprado un vestido nuevo. Mi padre había pedido el día libre en su trabajo para poder verla desde casa. Raúl miró la fotografía. Un recuerdo vago, borroso, como algo visto a través de un vidrio empañado. Tantas chicas. Tantos años. Después del programa la invitaste a tu camerino, continuó el hombre. Su voz temblaba ahora, cada palabra le costaba un esfuerzo visible. Le dijiste que podías hacer su carrera, que tenías contactos, que solo necesitaba ser amable contigo. Patricia no entendió al principio. Tenía 19 años. Venía de una familia humilde de Guadalajara. No conocía esas reglas del mundo del espectáculo. Cuando entendió lo que le estabas pidiendo, dijo que no. Dijo que no y trató de irse. Y tú le dijiste que se arrepentiría, que te asegurarías personalmente de que nunca trabajara en la televisión mexicana. Yo nunca, empezó Raúl, pero el hombre lo cortó. Cumpliste tu promesa. Patricia nunca volvió a trabajar en televisión. Cada programa al que se presentaba la rechazaba sin darle explicaciones. Pero en la industria todos sabían. Raúl Velasco había dado la orden. Y cuando Raúl Velasco decía que alguien no trabajaba, esa persona no trabajaba. Se mató en 1970. 5 años después de conocerte. Pastillas. Dejó una nota. Decía que no podía vivir sabiendo que había sido tan estúpida como para rechazar su única oportunidad por ser orgullosa. El silencio que siguió era del tipo que rompe cosas dentro de las personas. El tipo de silencio que te cambia para siempre si lo dejas entrar. Durante 17 años quise matarte, dijo el hombre mirando a Raúl directamente a los ojos. Cada noche soñaba con venir a buscarte y hacerte pagar por lo que le hiciste a Patricia. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque María Félix hizo algo mejor que matarte. Te mostró al mundo quién eres realmente. Y el mundo te destruyó por mí, por Patricia, por todas las demás. El hombre se puso de pie. Dejó la fotografía sobre la barra. Mi hermana está muerta, dijo. Tú estás vivo, pero destruido. Miro tu cara ahora y no sé cuál de los dos salió peor. Se acomodó el saco, se alisó la corbata con la dignidad de alguien que acaba de cerrar un capítulo que llevaba abierto demasiado tiempo. Espero que cada noche, cuando cierres los ojos, recuerdes todas las Patricias que destruiste. Y espero que no puedas dormir. Y se fue. Raúl se quedó solo en ese bar a las 2 de la mañana, mirando la fotografía de una chica de 19 años que llevaba muerta 17 años. Patricia. Si la recordaba ahora. El cabello negro, los ojos grandes, la forma en que había dicho no con la voz temblando pero la mirada firme. La rabia que él había sentido ante ese no. La facilidad con la que había hecho una llamada telefónica al día siguiente para asegurarse de que esa chica nunca más apareciera en una pantalla de televisión. Lo fácil que había sido destruir una vida. Lo poco que le había importado. Empezó a llorar ahí en la barra, un hombre de 53 años llorando por decisiones que había tomado décadas atrás, decisiones que nunca podría deshacer, vidas que nunca podría devolver. Hay un detalle de esa noche de 1978 que casi nadie conoce. Un momento que las cámaras no captaron, que solo 3 personas vieron, y que cambia por completo la forma en que entendemos lo que pasó.
Cuando María Félix salió del estudio después de destruir a Raúl Velasco, su chofer la estaba esperando en la puerta trasera. La limusina negra, el motor encendido, lista para llevarla a casa. Pero María no subió de inmediato. Se quedó parada en el estacionamiento vacío, bajo las luces fluorescentes que zumbaban como insectos, y empezó a temblar. No un temblor leve, no un estremecimiento pasajero. Todo su cuerpo temblaba como si estuviera parada en medio de un terremoto. Las manos, los hombros, las rodillas, la mandíbula. La mujer que acababa de dominar a un estudio entero con la fuerza de su voluntad no podía controlar su propio cuerpo. Su asistente corrió hacia ella. Señora, ¿está bien? ¿Qué le pasa? ¿Necesita un médico? María no respondió de inmediato. Solo temblaba, con los ojos cerrados, respirando en bocanadas cortas y rápidas. Finalmente, con una voz que no se parecía en nada a la que había usado minutos antes frente a las cámaras, una voz quebrada, pequeña, humana, susurró, tenía miedo. Su asistente la miró sin comprender. Todo el tiempo tuve miedo, continuó María. Desde que escuché su primer comentario sobre mi edad, desde que supe lo que iba a hacer, tuve un miedo terrible. Miedo de que mi voz temblara. Miedo de que mis manos temblaran. Miedo de que él viera que estaba asustada y que eso le diera poder sobre mí. Miedo de no ser suficientemente fuerte, suficientemente inteligente, suficientemente rápida. La asistente la abrazó ahí, en el estacionamiento frío, bajo esas luces despiadadas que no perdonaban nada. Abrazó a la mujer más fuerte de México mientras temblaba como una niña asustada. Pero no pasó, dijo la asistente con lágrimas en los ojos. Usted fue perfecta. No tembló, no dudó, no mostró ni un segundo de debilidad. Fue la cosa más impresionante que he visto en mi vida. María se separó del abrazo. Se limpió las lágrimas con cuidado, con dedos que todavía temblaban, y miró a su asistente con una intensidad que la mujer jamás olvidaría. No fui perfecta, dijo. Solo fui valiente. Y hay una diferencia enorme. ¿Cuál? Perfecta es no tener miedo. Valiente es tener miedo, tener tanto miedo que sientes que vas a vomitar, que las piernas no te van a sostener, que la voz se te va a quebrar, y hacerlo de todos modos. María respiró profundo. El temblor empezaba a ceder, lentamente, como una tormenta que se aleja. Toda mi vida tuve miedo, confesó. Miedo de no ser suficiente. Miedo de ser demasiado. Miedo de envejecer, de ser olvidada, de que un día me mirara al espejo y no reconociera a la mujer que me devuelve la mirada. Pero nunca dejé que el miedo me detuviera. Y esta noche tampoco lo hice. Subió a la limusina. Se miró en el pequeño espejo del asiento trasero. Reparó su maquillaje con la precisión de siempre, borró las huellas de las lágrimas, reconstruyó la máscara. Cuando llegó a su casa 20 minutos después, nadie habría sabido que había estado llorando. Porque eso es lo que las leyendas hacen. Lloran en privado, sangran en privado, dudan en privado, tiemblan en privado. Pero en público son inquebrantables. Raúl Velasco murió en 2006. Tenía 72 años. Cáncer. Los periódicos publicaron obituarios breves y correctos. Conductor de televisión. Creador de Siempre en Domingo. Pionero del entretenimiento televisivo. Algunos mencionaron sus logros, sus años de gloria, las estrellas que lanzó, los premios que ganó. Pero casi todos, invariablemente, incluían la misma frase, recordado principalmente por el incidente de 1978 con la actriz María Félix, que marcó el principio del fin de su carrera. Incluso en la muerte, 28 años después, no podía escapar de esa noche. Su funeral fue pequeño y discreto. Familia cercana, algunos amigos viejos que todavía le eran leales, un puñado de colegas que fueron más por obligación que por afecto. No había multitudes, no había cámaras de televisión, no había la fanfarria que alguna vez acompañó cada uno de sus movimientos. El hombre que había sido el rey de la televisión mexicana fue enterrado en silencio, casi en secreto, como si hasta su muerte quisiera pasar desapercibida. María Félix no asistió al funeral.
Nadie esperaba que lo hiciera. Pero 3 días después, algo extraño sucedió. Un ramo de rosas blancas apareció sobre la tumba de Raúl. Docenas de rosas perfectas, frescas, sin tarjeta, sin nombre, sin ninguna indicación de quién las había enviado. El encargado del cementerio las encontró por la mañana y preguntó a la familia si ellos las habían dejado. No habían sido ellos. Las flores siguieron llegando. Cada semana, sin falta, un nuevo ramo de rosas blancas aparecía sobre la tumba de Raúl Velasco. Siempre rosas blancas. Siempre sin tarjeta. Siempre con la misma disposición cuidadosa, como si quien las dejara se tomara un momento para arreglarlas antes de irse. Uno de los hijos de Raúl, intrigado y un poco perturbado, contrató a un investigador privado. Quería saber quién estaba enviando flores a la tumba de su padre. El investigador siguió el rastro con la meticulosidad de un detective de película. Rastreó la florería, los pagos, los registros de entrega. Todo conducía a una cuenta bancaria anónima, un callejón sin salida aparente. Pero el investigador era bueno en su trabajo. Siguió buscando, tirando de hilos, hasta que finalmente encontró la conexión. Las flores eran pagadas por la asistente personal de María Félix. La misma mujer que había abrazado a María en aquel estacionamiento 28 años antes. Cuando la confrontaron, ella respondió con la lealtad inquebrantable de quien ha guardado secretos durante décadas. No sé de qué me hablan. La señora Félix no envía flores a ese hombre. Pero las flores siguieron llegando. Cada semana durante un año completo. 52 semanas. 52 ramos de rosas blancas. Y entonces, exactamente un año después de la muerte de Raúl, llegó el último ramo. Pero esta vez había una tarjeta. Pequeña, de cartulina blanca, con una letra elegante escrita a mano que cualquiera que hubiera visto la caligrafía de María Félix reconocería al instante. Decía solamente, descansa. Ya pagaste suficiente. MF. La familia nunca habló públicamente de las flores. Pero la historia se filtró, como todas las historias de María Félix eventualmente se filtraban, porque eran demasiado poderosas para permanecer en secreto. Algunos dijeron que era compasión, que María había perdonado a Raúl después de su muerte y que las flores eran su manera de hacer las paces con un fantasma. Otros dijeron que era culpa, que María se sentía responsable por cómo había terminado la vida de Raúl y que las flores eran una forma de expiación. Pero quienes realmente conocían a María Félix, quienes habían visto la totalidad de su carácter, su complejidad, su capacidad de ser simultáneamente feroz y compasiva, sabían la verdad. No era compasión ni culpa. Era un reconocimiento. 52 ramos de flores. Uno por cada semana del año. Un año completo de rosas blancas en la tumba de un hombre que había pasado décadas humillando mujeres y usando su poder como arma. María estaba diciendo algo con esas flores. Estaba diciendo, no te perdono y no te olvido. Pero reconozco que eras humano. Y los humanos, incluso los que fueron monstruos en vida, merecen un año de flores cuando mueren. Un año. Ni más ni menos. Después de ese año, la tumba de Raúl quedó vacía de flores. Sola. Olvidada. Exactamente como él siempre temió que terminaría. María Félix murió el 8 de abril de 2002, mientras dormía, en su residencia de la colonia Polanco. Tenía 88 años. Murió el mismo día de su cumpleaños, como si hasta la muerte hubiera tenido que respetar su agenda. Su funeral fue un acontecimiento nacional. Miles de personas en las calles de la Ciudad de México. Cámaras de todo el mundo. Presidentes enviando condolencias. Artistas llorando en público. Gente común que nunca la conoció personalmente pero que sentía que una parte de México se iba con ella. La enterraron con sus joyas favoritas, con fotografías de sus películas, con cartas de admiradores que habían llegado de todos los rincones del mundo durante décadas. Y con 2 cartas especiales. Viejas, amarillentas, dobladas por el tiempo pero preservadas con un cuidado que solo se le da a los objetos sagrados.
Una, escrita por un reportero de 21 años llamado Raúl Velasco en 1955, pidiendo perdón por haber intentado besarla. Otra, escrita por alguien que solo se identificó como una de las niñas asustadas en 1978, agradeciéndole por haberse defendido. Dos cartas. Dos caras de la misma moneda. María las había guardado juntas hasta el final de sus días, no como trofeos de guerra, sino como recordatorios. Recordatorios de por qué había hecho lo que hizo aquella noche de marzo. Recordatorios de que el poder sin compasión destruye, pero que la valentía sin miedo no existe. Es curioso cómo funcionan las leyendas. Raúl Velasco tuvo 15 años de fama incuestionable, miles de programas, millones de espectadores, entrevistó a las estrellas más grandes de Latinoamérica, fue el hombre más poderoso de la televisión mexicana durante una generación entera. Pero lo que la gente recuerda no son los 15 años de éxito. Recuerdan 8 minutos de humillación. María Félix hizo docenas de películas que se convirtieron en clásicos. Vivió una vida extraordinaria que habría bastado para llenar 10 biografías. Se casó 5 veces. Rechazó a millonarios y a reyes. Fue un ícono de belleza, de estilo, de poder durante más de 7 décadas. Pero cuando la gente habla de ella hoy, inevitablemente cuentan la historia de Raúl Velasco. No porque sea lo más importante que hizo en su vida, sino porque es lo más universal. Porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido lo que María sintió esa noche. Todos hemos estado frente a alguien que intentó hacernos sentir pequeños. Todos hemos querido defendernos y decirle a esa persona, no voy a dejar que me trates así. Pero pocos lo hacen. Por miedo, por prudencia, por las consecuencias, por ese cálculo rápido que el cerebro hace antes de abrir la boca y que casi siempre concluye que es mejor quedarse callado, que no vale la pena, que la situación pasará. María no hizo ese cálculo. O sí lo hizo y decidió ignorarlo. Y eso es lo que la hace legendaria. No sus películas. No su belleza. No sus joyas ni sus matrimonios ni su vida de ensueño en París y en Hollywood. Sino el hecho simple y devastador de que cuando la intentaron humillar, se negó a agachar la cabeza. Se paró. Miró a su atacante directamente a los ojos. Y dijo, no. No contigo. No hoy. No nunca. Esa noche, en 40 millones de hogares mexicanos, la gente vio a una mujer de 64 años destruir a un hombre poderoso con solo sus palabras. Vieron fuerza, vieron control, vieron dignidad absoluta. No vieron el miedo. No vieron el temblor en el estacionamiento. No vieron las lágrimas. Y quizás está bien que no lo vieran. Porque la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es temblar por dentro y mantenerte firme por fuera. Es sentir que las piernas no te van a sostener y caminar derecho de todos modos. Es tener la voz a punto de quebrarse y hablar con la claridad de un río que nunca se detiene. María Félix tuvo miedo toda su vida. Miedo de Hollywood, de los directores abusivos, de los hombres poderosos que pensaban que podían comprarla o quebrarla, de envejecer, de ser olvidada. Pero nunca, ni una sola vez, dejó que ellos lo supieran. Y esa noche de 1978, frente a Raúl Velasco, frente a un estudio lleno de gente, frente a 40 millones de testigos, hizo lo que había hecho toda su vida. Tuvo miedo. Y actuó de todos modos. Eso es lo que la hace más que una actriz, más que un ícono, más que una celebridad. La hace humana. Una mujer que tuvo miedo como todos nosotros, pero que se negó a dejar que el miedo la definiera. Y quizás esa es la verdadera lección de esa noche de marzo de 1978. No se trata de destruir a tus enemigos con frases perfectas. No se trata de venganza ni de justicia poética ni de tener la última palabra. Se trata de algo más simple y más profundo. Se trata de negarte a ser pequeño cuando alguien intenta hacerte sentir pequeño. De pararte derecho cuando el mundo quiere que te arrodilles. De mirar a los ojos a quien te ataca y decirle con toda la fuerza que tengas, aunque esa fuerza esté temblando, no voy a permitir que me trates así. Puede que tiembles después. Puede que llores cuando nadie te vea.
Puede que dudes de ti mismo en la oscuridad de tu habitación a las 3 de la mañana. Pero en el momento, cuando importa, cuando el mundo está mirando o cuando nadie mira, te mantienes firme. Como María. Como todas las personas valientes que vinieron antes que ella y todas las que vendrán después. 40 millones de personas vieron a María Félix esa noche de 1978. Pero quizás, solo quizás, algunos de ellos vieron algo más que un enfrentamiento entre dos celebridades. Se vieron a sí mismos. Vieron a la persona que querían ser. Fuerte. Digna. Inquebrantable. Aunque por dentro estuvieran temblando. Las leyendas nunca mueren. Solo esperan a ser contadas una vez más. ¿Alguna vez tuviste que defenderte de alguien que intentó humillarte? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué sentiste después? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, si en algún momento sentiste que era tu historia también, suscríbete. Porque hay muchas más historias de María Félix esperando ser contadas. Y cada una te recordará lo mismo, que el verdadero poder no está en humillar a otros. Está en negarte a ser humillado.